the speaker box loud, hitting that stuff till you hearing that sound. Antofagasta, Chile, 30 de abril de 2025. Ruta patrimonial, a las ruinas de las salitreras pertenecientes al cantón Aguas Blancas. Esta salida, como muchas otras, fue motivada por la curiosidad. Como nortinos, nativos o por adopción, cada vez que hacemos viajes interprovinciales, desde cualquier carretera, divisamos los típicos montículos de tierra, como cerros partidos a la mitad, que dan a intuir que hay ruinas de lo que, alguna vez fueron, oficinas salitreras. A fin de hacer la ruta lo más eficiente posible, ya que se debía completar el recorrido de 200 kilómetros de tierra en un día. Empezamos en su extremo norte, que en el orden, corresponde a la oficina Castilla. De esta, no hay mucha información en internet, solo sabemos que albergó, en su mejor tiempo, a 620 habitantes, y que estuvo en producción de 1904 a 1931. Llama mucha la atención, y se aprecia en las imágenes, que, donde estuvieron las casas de los trabajadores, ahora ruinas pareadas, existan cráteres. La primera vez que fuimos nos quedamos con la duda, pero en un recorrido más acucioso, encontramos restos de proyectiles, tipo mortero. Pruebas físicas de una escenografía que sirvió para ejercicios militares. De calles anchas, el sistema de distribución de las viviendas obedece a una lógica de habitaciones pareadas, sin patio, haciendo de los callejones, lugares de esparcimiento común, propia de la época. En un avance constante, ya en la pampa misma, a 2 kilómetros de Oficina Castilla, en un paisaje surrealista, nos encontramos con su cementerio. Esta locación permite dos fenómenos: por un lado, el viento erosiona la tierra, esta al moverse, deja al descubierto los féretros. A su vez, esta tierra, por ser tan salada, conserva naturalmente los cuerpos que ahí permanecen expuestos. En los epitafios y descripciones pintadas en las cruces de madera hay de todo, repitiéndose en su mayoría niños pequeños, que no pasaban de los 2 años. Crudo vestigio de la terrible realidad de aquella época, respecto a la mortalidad infantil. Distante a 20 kilómetros del primer destino, en un recorrido por la pampa abierta, sin caminos, ya que, antiguamente se transitaba solo por tren, nos encontraríamos con la oficina salitrera La Americana. Detalles de su demografía no encontré. De lo que, si hay referencia, es de su utilidad actual. Por sus agrestes accesos, su lejanía de vías principales y la inexistente cobertura telefónica, se ha explotado en los últimos años como punto de tránsito de vehículos robados. Tomando esto en consideración y, con la tentativa posibilidad que, hubieran emprendedores de exportación de autopartes a Bolivia y, nos echaran a balazos. Tomamos una distancia de 2 kilómetros e, inspeccionamos con el dron. Desde la perspectiva aérea, se nota una edificación amurallada que, como veremos a continuación, servía de guarida para los mecánicos desarmadores, y, de igual forma escondía las máquinas que ahí se desguazaban. Punto aparte a su actual utilidad. La oficina La Americana, se proyecta a las faldas de la Quebrada del Profeta, con cerros al poniente, haciendo de este poblado un poco más cómodo para sus habitantes, en comparación con Oficina Castilla. Los cerros circundantes ofrecían mayor protección del viento pampino. Posterior a la inspección aérea, llegamos con las máquinas al citado galpón. Gruesas murallas circundan un espacio de 20 por 50 metros, la cual fue parte de la planta industrial de la oficina. Alrededor basura y escombros. Dentro hay un, no tan improvisado ruco, señas de una ocupación permanente de aquel espacio. Asimismo, mesas, implementos de cocina, latas conserveras de alimento y, una que otra herramienta. Listo, se llegó a La Americana y, nos fuimos sin ningún agujero de más. En el camino, logramos conectar con la vía de servicio de los postes eléctricos que iluminan la faena de Atacama Minerals. De fácil tránsito hacia su perpendicular carretera B55.
En la esquina, un solitario y místico árbol, en medio de la nada y, a su poniente, la oficina salitrera Yugoslavia u Oficina Blanca Rosa. Fácil de distinguir y, ubicada justo en la entrada de la Quebrada del Profeta, ha sucumbido ante las lluvias del desierto de los últimos años, donde las aguas escurren por la quebrada, convirtiéndolo en un efímero río, arrasando todo a su paso y, desembocando en el lugar. Gracias a esto, se mantienen las típicas especies vegetales del desierto y, dicen por ahí, que existen pozos de agua subterránea, sondeadas regularmente. Respecto a la historia de esta oficina, solo se registra en la red que, en el año 1920, contaba con 329 habitantes. Aparte de la degradación, provocada por los fenómenos climáticos, de los últimos años en el desierto, las oficinas salitreras, próximas a carreteras de alto flujo y, por consiguiente, de fácil acceso de visitantes, adolecen de una degradación acelerada, por vandalismo y saqueos. Respecto a esta última forma, en los recientes años, han evolucionado con la recurrente organización de cuadrillas de pseudo cazadores de tesoros, que van con detectores de metales de última generación, para sacar hasta el último recuerdo de la gente que ahí se asentó. O simplemente, sacar chatarra para luego venderla. De esta práctica fuimos testigos la primera vez que fuimos, en aquella ocasión, habían sacado un motor de camión. De lo sórdido a lo bello, es innegable que, esta parte de la ruta, fue la más deslumbrante. Quizás no tanto por su diversidad de flora, sino por la escasez de esta y, donde contrasta aquel árbol, que, en contra de todo pronóstico, crece y florece en medio de la nada. En su cobijo descansamos, conversamos y, almorzamos nuestras barritas de cereal y energéticas, para seguir la parte más exigente de nuestra ruta. Conectando con la carretera B55, recorriendo unos 6 kilómetros al poniente, encontramos el desvío hacia, lo que una vez fue, la oficina salitrera Cota. Recorriendo sus callejuelas, con las típicas edificaciones de adobe grueso, se aprecia un mejor estado de conservación, respecto a las oficinas anteriores. Posiblemente debido a su relativo aislamiento de las vías principales, difícil acceso y, por no estar a la vista desde la carretera, la salitrera Cota se aprecia mucho más grandes que las visitadas anteriormente. De esta. En la red no hay información demográfica, la gran extensión de esta, puede ser atribuible a que está contigua a Oficina Pepita. Resguardada entre dos cerros y, a una altura de 1200 metros sobre el nivel del mar, esta locación geográfica ofrecía ideal abrigo frente al viento desértico, típico de la Pampa y, que puede hacer la vida muy difícil, como ya veremos en las próximas paradas. Esta oficina es muy especial, ya que, hace 2 años la visitamos y, entrando por su entrada oriente, escuchamos unos gritos, apagamos los motores para escuchar mejor, buscamos a pie cualquier indicio humano y, nada. Pálidos, nos subimos a las motos y nos fuimos rapidito. En estas oficinas se notan los 2 montículos de tierra, propios del sistema SACS. El cual consiste en el dinamitado del área de extracción del caliche en la Pampa, para luego ser trasladado en la oficina. Allí el material era triturado por máquinas chancadoras. Después pasaba a los estanques de lixiviación o cachuchos para ser lavados. Los cachuchos eran calentados a vapor de agua a presión. Finalmente, el líquido resultante era enviado a grandes estanques planos, para su cristalización por acción solar directa. El material generado, era envasado en sacos de yute de 130 a 140 kilos, para su transporte a los puertos de embarque. Cada vez que se realizaba el procedimiento, los cachuchos debían ser limpiados de los sedimentos, que eran transportados a las tortas de ripio. Estas terminaron siendo tan monumentales que configuraron un paisaje característico de la Pampa salitrera. Volviendo a la crónica del viaje. Ya era mediodía, el sol dolía y el calor nos ahogaba, había que mantenerse en movimiento para que el viento enfriara algo. Salimos de nuevo, rumbo norte, para conectar con la ruta B55, y poner dirección a la oficina salitrera Eugenia. Al llegar al camino antiguo, nos encontramos con que ya estaba ocupada por tortas de ripio, que no estaban 6 meses antes cuando vinimos.
A pesar que, Eugenia estaba a la vista, costó mucho evadir las cañerías de PVC. Estas eran grandes y transportaban, nada más y nada menos que ácido. Por tanto, pasar por encima con el riesgo de romperlas, no era una opción. Resolvimos encontrar un montículo de tierra, aplanarlo y darle ángulo como una rampa, tomar impulso y saltar por encima de las cañerías, sin ni siquiera tocarlas. Ya en las ruinas de la oficina, nos acogimos un rato a la sombra de los antiguos edificios administrativos. En vista aérea se distingue como la oficina mejor conservada, incluso con restos de la pintura original. En su etapa productiva, albergaba 1.700 habitantes. Actualmente, esta oficina está inserta dentro de las faenas productivas de la minera Atacama Minerals. Esta compañía se amplió tanto, que absorbió las ruinas de las oficinas salitreras, Esmeralda, Petronila, Aguas Blancas, Santiago y Eugenia. La legislación actual establece que estas faenas deben destinar personal y recursos para la conservación de monumentos históricos. Esfuerzos homologables a tener a disposición encargados de arqueología, registro fotográfico de todo detalle de estas ruinas, en definitiva, agotar las instancias para el buen recaudo de estas oficinas. O sea, eso nos dijeron los prevencionistas, guardias, supervisores y demases, que fueron a recibirnos, luego que hayamos pasado por su emergente faena. En total llegaron en 4 camionetas, con 8 amables caballeros, en una estrategia de copamiento. Sacándonos fotos y explicándonos cuánto esfuerzo invertían en la conservación de ese apéndice histórico dentro de su empresa. Y que, cada detalle tiene registro fotográfico. También que, todos los espacios están debidamente delimitados y señalizados para que la producción no altere las salitreras. Y que, los edificios que aún quedan en pie no son ocupados para sus labores. Y que, se han respetado todos los cementerios para la fácil visita de los deudos. Anecdóticamente se puede ejemplificar la situación como: si estuviésemos estado jugando el GTA V, hubiéramos tenido las 5 estrellas. Con el esfínter apretado y, con la recomendación de nuestros nuevos amigos, emprendimos la salida y echamos rumbo, por la vía pública B605, en dirección a la oficina, Santiago. De la oficina salitrera Santiago, no queda mucho, o casi nada, solo unos restos de paredes de adobe, adornadas con uno que otro rayado. Y, otra vez, rodeado por torres de ripio. Fue frustrante no encontrar, al menos, un vestigio de asentamiento humano. Paramos, vimos un rato y nos fuimos. En esta parte de la ruta, en donde se aprecia solamente desolación y pampa, llegamos a la oficina salitrera Bonasort. La cual, de todas las oficinas adscritas al cantón, Aguas Blancas, tiene el cementerio mejor conservado, notándose la preocupación de sus deudos para el bien cuidado de sus muertos. Dentro de sus actuales habitantes, se repiten las causales de descenso respecto al primer cementerio visitado, la corta vida de varios infantes y la conservación gracias al terreno salino. Para el año 1920, la cantidad de habitantes vivos llegó a 74. Siguiendo el camino de la desolación, llegamos a la oficina salitrera María Teresa, de gran envergadura, no encontré datos demográficos. De lo que sí podemos dar testimonio, es de las difíciles condiciones ambientales a la que está expuesta, un calor seco, un viento muy fuerte, que llenaba de arena cada rincón humano y metálico. Contaba con una sola estructura en pie. Un corredor que, en su tiempo fue el acceso a la planta, dando una humilde sombra que pudimos aprovechar para descansar y rehidratarnos, apenas se podía comer, ya que el viento llenaba de arena todo. Nuestra reflexión común en ese lugar fue: el cómo habrá sido posible aguantar esas condiciones, trabajando con el torso desnudo, a todo sol y, por tantas horas. Condiciones laborales remotamente imaginables para nuestro contexto actual y que, sin embargo, nos llama a valorar los esfuerzos y lucha de aquellos mismos trabajadores, en esos mismos lugares, para los avances en derechos laborales que, actualmente disfrutamos. En concordancia a esta idea, llegamos a la oficina salitrera que mejor representan las luchas laborales dentro del cantón Aguas Blancas. La oficina salitrera San Gregorio, que en su vida útil albergó a 715 habitantes, tiene una historia tétrica. El 3 de febrero de 1931, a raíz del reclamo popular de mejorar las condiciones laborales, la administración solicitó la represión del Estado chileno hacia los alborotadores. En consecuencia, una masacre que dejó entre 60 y 80 muertos. Es por esto que, convenientemente, después de aquella matanza, la oficina pasó a llamarse Renacimiento. Retomando el relato de la ruta, enfilamos hacia el poniente, a esta altura del camino se hacía muy difícil la navegación.
sin un camino de referencia, debíamos avanzar a campo abierto confiando en la brújula y el trazado GPS. Llegando, a eso de las 17 horas, a las ruinas de lo que alguna vez fue la oficina salitrera San Martín, ex Valparaíso. De este emplazamiento, solo quedan las ruinas de la planta, no hay ningún vestigio de las casas que albergaron alguna vez a sus 750 habitantes. Al llegar, se hace llamativo un árbol seco, no tan viejo. A su lado una gruta, ya profanada, presumiblemente de San Lorenzo, patrono de los mineros. Desde la vista aérea se aprecia una planta grande, con sus edificios distribuidos ampliamente hacia el sur y, siguiendo el sistema Sanx, al oriente el terreno destinado a la torta de ripio o de sedimentos. Del lado norte, el espacio destinado a las casas de los trabajadores. Al no quedar ruinas de estas casas, se deduce que, a diferencia de las otras oficinas, con construcciones habitacionales de adobe, estas eran de calamina o latón. Esta estructura facilitaba su transporte una vez agotada la vida útil de la oficina. En nuestro viaje y, llegados a este punto, ya estábamos cansados y se nos agotaba el agua. Al alero de una pandereta a punto de derrumbarse descansamos, recobramos fuerzas y salimos de nuevo. La última parte del camino fue el más largo, de difícil navegación, ya que hace 2 oficinas salitreras se habían terminado los caminos. El avance en una pampa arenosa se hacía complicado. El terreno blando forzaba las máquinas y obligaba a concentrarse para no caer. Nos desviamos del trazado GPS preestablecido, la ubicación pasó a ser instintiva, solo siguiendo al sol. Luego de 13 kilómetros de arena, llegamos a la estación Aguabuena, que actualmente está habitado por agricultores, en pequeñas chacras de cactus. Al circundar el pueblo y llamar a viva voz a alguien, que nos pudiera compartir agua, nadie salió, estaba vacío, solo habitado por uno que otro perro y Dios. Sí, Dios, a pesar de lo remoto y pequeño de aquel pueblo, había espacio para la alabanza, en un salón de culto evangélico pentecostal. En balance, de los humanos no obtuvimos agua, pero al menos, de Dios, obtuvimos sombra. Luego de la experiencia religiosa y de darle lo último que teníamos de comestible a los perritos del lugar, seguimos al último destino de la ruta patrimonial. La oficina salitrera Rosario, la más meridional del cantón Aguas Blancas y que en el pasado alojó a más de 500 habitantes. No ofrece al visitante más que las ruinas de su planta. Tal como en las otras oficinas salitreras, próximas a caminos concurridos, sufrió la misma suerte de saqueos y destrozos de sus hermanas, Castilla y Yugoslavia. Actualmente descansa al costado de la Ruta 5 y teniendo como vecinos a una que otra posada. En estas últimas y, por suerte para un día domingo, encontramos un almacén abierto. Donde compramos esa agua que se nos agotó a mitad de camino. Luego de requete hidratarnos y descansar a la sombra, encumbramos destino a Antofagasta.